¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Equipate.live para seguir hablando acerca de estos temas tan interesantes que la palabra de Dios nos pone. Estamos hablando de la serie En Defensa de la Fe. Muchas gracias a todos por sus comentarios, gracias a todos por seguirnos en nuestras redes sociales, gracias a los que nos mandan alguna ofrenda, muchas gracias, hermanos. Seguimos produciendo materiales que son de bendición para muchas iglesias. Por favor, visite nuestra página equipate.live para tener más acceso a todos estos recursos. Bueno, pues vamos a continuar con esta serie, como les decía, titulada En Defensa de la Fe. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, quizás controversial para algunos, que algunos espero sus comentarios también. El tema es la iglesia fría. ¿Son nuestras iglesias frías? ¿Son nuestras iglesias avivadas? ¿Están nuestras iglesias, como alguien dijo, en fuego? ¿O nuestras iglesias se están apagando? Vamos a hablar de este tema. Acompáñenme a orar y empezamos a abrir la palabra de Dios. Padre, muchas gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú en todo momento estás con nosotros, y gracias porque podemos tener la certeza, Señor, de que tú eres el Señor de la iglesia. Sobre todas las cosas, tu nombre es exaltado, Señor, en todo momento, y nosotros somos solamente obedientes a tu palabra y solamente seguimos, Señor, tus mandamientos. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice este tiempo y bendice cada persona y cada familia que está reunida para ver, Señor, esta plática del día de hoy. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Empezamos la semana pasada a hablar, hermanos, acerca de este tema en defensa de la fe. Y vamos a repasar los versículos bíblicos que empezamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Versículo 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El apóstol Pedro, hermanos, está hablándole a la iglesia acerca de toda ese ruido, esa gente que habla en contra de la iglesia, en contra de los cristianos, todos aquellos que todo el tiempo están despotricando y están hablando cosas horribles acerca de los cristianos, ¿verdad? Y se aprovechan de cualquier imperfección, se aprovechan de cualquier error, se aprovechan de cualquier situación que haya pasado en nuestras vidas o en nuestras iglesias para empezar a denostar, para empezar a atacar, para criticar y para empezar a ponerle etiquetas a la vida de los cristianos y de las propias iglesias. El apóstol Pedro nos está diciendo que tenemos que estar listos, que todo eso no nos tiene que confundir, pero tenemos que estar preparados, hermanos, y esta es la palabra más importante en lo que estamos hablando en esta serie. Tenemos que estar preparados para poder presentar defensa del evangelio, para poder defendernos, para poder nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Nos tenemos que saber defender. No hay peor cosa que a un cristiano le pregunten algo, que a un cristiano lo cuestionen sobre su fe y el cristiano no sepa qué responder.
Si eres nuevo en la fe, está bien, apenas estás aprendiendo, ¿verdad? Y tu recurso puede ser como aquel ciego que fue sanado por Jesús cuando le preguntaron, ¿qué no sabes que el que te sanó es un pecador? Y el ciego dijo, si es pecador o no, yo no lo sé. Lo único que sé es que antes estaba ciego y ahora puedo ver. Pero después de años en la fe, después de años dentro de una iglesia, después de estar arraigado en una iglesia, ya no puedes contestar solamente de esa manera. Cuando al apóstol Pedro lo cuestionaron acerca de lo que estaba sucediendo en el aposento alto cuando el Espíritu Santo se derramó, él estaba preparado para presentar defensa. Y le dijeron, oye, ¿qué está pasando aquí? Todos estos están borrachos, todos estos que es un alboroto, es una locura, ¿qué está pasando? Y Pedro dijo, no, momento. Pedro pudo haber dicho, pues es que no sé, el Señor está haciendo algo raro ahora, pero yo no sé de qué es. No, 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 no. Pedro ya estaba listo, preparado para presentar defensa de lo que estaba sucediendo. Dijo, varones, israelitas y todos los que están aquí reunidos de todas las naciones, escuchen bien. Esto que está pasando aquí no es otra cosa, sino que la promesa, el cumplimiento de la promesa de lo que el profeta Joel dijo, que en los postreros días se derramará. Y empezó a predicar Pedro, presentando defensa de su fe. Hermanos, tenemos que estar listos para presentar defensa de nuestra fe. Una de las áreas de la vida, hermanos, de la vida cristiana, que debemos de defender entre nosotros los cristianos, entre nosotros, porque de afuera no nos van a defender, entre nosotros los cristianos, es la forma en la que nos referimos a las diferentes iglesias locales. Hoy en día, hermanos, a mucha gente le da por ponerle etiquetas a las iglesias. Piensan que una iglesia es fría si no tiene grandes espectáculos, luces brillantes o un ambiente muy cargado de emociones. Ah, esa es una iglesia fría. Por otro lado, se le pone la etiqueta de que esta es una iglesia avivada o es una iglesia que está en fuego. A una iglesia, cuando se asocia la calidez de la iglesia con el ruido, con la música moderna, con experiencias emocionales, con un espectáculo precioso, muchas luces, danzas, panderos por acá, por allá y un espectáculo. Uy, esta es una iglesia avivada, esta es una iglesia que está en fuego. Inclusive desde el púlpito, hermanos, desde nuestros púlpitos, muchos predicadores hemos caído, y me pongo yo en primer lugar, hemos caído en este error. Le ponemos etiquetas a las iglesias de nuestro derredor, pero también lo hacemos con el pretexto de que pues lo encontramos en la Biblia, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que leemos en la Biblia, decimos que la iglesia de Corinto era una iglesia carnal, que la iglesia de Filipos era una iglesia muy generosa, que la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, que Sardis estaba muerta, y así nos seguimos hasta el día de hoy, etiquetando iglesias por algún evento en particular que pasó o por una circunstancia que pasó solamente en esa iglesia. Y empezamos a poner etiquetas, ¿verdad? Inmediatamente Esmirna, pobreza. Espérate. Dice Apocalipsis que cuando habla a la iglesia de Esmirna, le dice, tú eres, he aquí que tú eres pobre, pero eres rica. Porque tenía el Espíritu Santo, porque tenía el fuego del Espíritu Santo. Pero ya en nuestra concepción lo primero que hacemos es una iglesia pobre. No, es una iglesia rica. Y por el contrario decimos, es que la Odisea era la iglesia rica. No, la iglesia de la Odisea era la pobre, ¿verdad? Porque nosotros le ponemos una etiqueta a las iglesias y hablamos acerca de una característica de algún momento en particular que estaba viviendo esa iglesia o lo que alguien estaba haciendo en esa iglesia. Y hemos caído en ese error de etiquetar a las iglesias en nuestras predicaciones y por lo tanto
nos sentimos también con el derecho de ponerle etiquetas a las iglesias locales que están alrededor de nosotros. Esa iglesia es un desorden, esa iglesia está avivada, está en fuego, esa iglesia está muy fría, esa iglesia se está muriendo. Y empezamos a etiquetar, hermanos, cuando la Biblia nos está mandando a que presentemos defensa en contra de los que nos quieren atacar. Bastante es con que la gente de allá afuera del mundo esté atacando nuestras iglesias para que nosotros también desde adentro empecemos a atacar a nuestras mismas iglesias, al cuerpo de Cristo, empezar a etiquetar y a criticar a aquellos que han sido comprados por la misma sangre que nosotros fuimos comprados. Tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Hermanos, en este tiempo la iglesia cristiana evangélica está siendo muy atacada. En todas las generaciones han pasado por esta situación. Y ahorita nos está tocando también un ataque muy fuerte porque las ideologías de este mundo, las costumbres de este mundo, las tradiciones que están imperando en este mundo, quieren infiltrarse a toda costa dentro de las iglesias. Y entonces empiezan a aparecer las etiquetas. Esa iglesia es relevante, esa iglesia es una iglesia abierta. ¿Por qué? Porque le abre las puertas a todos y respeta todas las ideologías y le da la bienvenida a toda la gente, sea cual sea su condición. Y empezamos a poner etiquetas. No, es que mi iglesia es conservadora, mi iglesia. Y entre nosotros nos empezamos a atacar y empezamos a debilitar, hermanos, la imagen de la iglesia, siendo que la Biblia nos manda a que nosotros estemos preparados para defendernos unos a otros. No podemos etiquetar una iglesia por algo que pasó. No podemos etiquetar a una iglesia por su forma en que ellos alaban al Señor, adoran al Señor. No podemos etiquetar a una iglesia por la forma en que ellos oran al Señor o por la forma en que se predica la palabra de Dios. No podemos empezar a etiquetar iglesias. Tenemos que orar unos por otros, apoyarnos unos a otros y velar unos por otros y a defendernos unos y otros en contra del mundo, no en contra de nosotros, en contra de las corrientes de este mundo. No podemos etiquetar una iglesia por un evento en particular que pasó, o por una circunstancia que esté pasando esa iglesia, o por alguna o algunas personas que no están haciendo precisamente lo mejor para poder presentar el Evangelio de Jesucristo. La iglesia de Éfeso tenía una persona llamada Diótrefes, ¿verdad? Y en la primera carta de Juan, que habla acerca de que este hombre maltrataba a la gente, la corría, pero no por eso la iglesia de Éfeso tenía una etiqueta de que maltrataban a la gente o corrían a la gente. Sin embargo, muchas veces nosotros sí caemos en esa situación y caemos en esa provocación y empezamos nosotros a etiquetar iglesias. Hermanos, a pesar de todo esto, es importante recordar que lo que realmente define a una iglesia ardiente en el Señor no es el espectáculo, sino la presencia de Dios. La devoción que tenemos en la oración, el compromiso de la predicación fiel de la palabra y el servicio genuino al Señor. Servicio genuino al Señor. No todo lo que brilla es oro. No todo a veces lo que se ve en una iglesia tiene que ver con actividad espiritual. Muchas veces es solamente activismo, ¿verdad? Tiene que ver con espiritualidad, las cosas que nos conectan con Dios, las cosas que nos hacen estar delante de la presencia de Dios. Tenemos que defender el nombre de las iglesias que nos rodean, a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores, o de que haya personas que todavía no se rinden completamente a Cristo. Porque las iglesias representan, hermanos, el nombre de Cristo en la tierra. Y nosotros hemos sido llamados a defender con mansedumbre y templanza la fe que hay en nosotros. La fe que hay en nosotros.
Y el lugar donde aprendemos, el lugar donde desarrollamos esa fe, es primeramente nuestra iglesia local, donde nos congregamos. Y las iglesias donde se congregan los hijos de Dios alrededor de todo el mundo. De todo el mundo. No nada más es nuestra iglesia local. La iglesia está en todo el mundo. ¿Debemos señalar a los falsos maestros, a los falsos profetas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero sobre todos esos falsos profetas, hermanos, y sobre todos esos falsos maestros, está la verdadera iglesia del Señor. Y esa no la podemos etiquetar. A la verdadera iglesia del Señor no le podemos poner una etiqueta. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que esa iglesia fue comprada por la sangre de Cristo, al igual que nosotros. ¿Quién se atreve a etiquetar a alguien sellado por la sangre de Cristo y sellado por el Espíritu Santo de la promesa? ¿Quién se atreve a etiquetar una iglesia? ¿Quién se atreve a ponerle a una iglesia adjetivos o a decir que es fría o ardiente, caliente, fría, tibia, conservadora, relevante? ¿Quién se atreve a etiquetar una iglesia sabiendo que fue comprada por la sangre de Cristo y que fue sellada por el Espíritu Santo? Vamos a ver, hermanos, 3 actitudes que deben de caracterizar a las iglesias, más allá de su forma de alabar, más allá de su forma de organizarse o de decorar o de presentar sus lugares de adoración. Hay 3 cosas, 3 actitudes, hermanos, que tienen que verse en nuestras iglesias para ser una iglesia que depende totalmente del Señor y una iglesia preparada para poder presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. En primer lugar, el verdadero calor espiritual, hermanos, no depende de los elementos externos. La verdadera fuerza del Espíritu, el verdadero calor del Espíritu, lo que hace que una iglesia refleje el amor de Cristo, no son los elementos externos. No es lo bonito que está decorada el templo, no es los grandes recursos tecnológicos que tenga el lugar, no es la elocuencia del predicador, no es la perfección de la música, de los instrumentos, no tiene que ver nada. Si son sillas, si son bancas, si son banquitos de madera, si es alfombra, si es piso, si es tierra, no tiene nada que ver los elementos externos. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, refiriéndose a todas las cosas materiales, externas, sino justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Y en nuestras iglesias tenemos que empezar a buscar, hermanos, la justicia, la paz y el gozo. Y esto no tiene que ver con manifestaciones externas. Tiene que ver con nuestro compromiso, con nuestra convicción y con nuestra fortaleza puesta en la palabra de Dios. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muchas iglesias se están enfocando últimamente más en lo visual y en lo sensorial, en lo que pueden percibir las emociones. Y está bien, no digo que esté mal, lo tenemos que hacer, sí, pero no podemos darle la prioridad a eso sin buscar la justicia, el gozo y la paz del Señor primeramente dentro de la iglesia. ¿De qué sirve una iglesia que tenga todo lo visual, todo lo sensorial, todo lo que llama las emociones de una manera tan hermosa, si no hay paz en medio de la gente? Si no hay justicia de Dios en medio de la congregación, si no se siente el verdadero gozo del Espíritu. No es, hermanos, no es el espectáculo, no es el show lo que hace que una iglesia esté viva, sino la presencia de Dios en sus miembros. La reverencia en su adoración y la obediencia a la palabra.
Eso es lo que presenta a una iglesia como una iglesia llena del amor de Cristo. La presencia de Dios en sus miembros. Muchas veces llegamos a iglesias donde el culto precioso, glorioso y mucha gente, uy, la presencia de Dios se sintió en este lugar, casi cayó la nube de la presencia de Dios aquí. Y en tu vida personal y en la vida del hermano que está junto a ti. Porque podemos decir que la presencia de Dios estuvo muy bonita en medio del culto, del servicio. Hoy en esas iglesias se siente la presencia de Dios desde que... ¿Y en ti cómo se siente? ¿En ti cómo se siente? ¿Y cómo se siente en el hermano que está junto a ti? Al que a lo mejor ni siquiera le quieres hablar. A lo mejor con el que estás peleado y no tienes nada que ver con él. No quieres nada que tenga que ver con él. No puedes decir que la presencia de Dios se sintió en este lugar porque el show, el espectáculo estuvo precioso, la música perfecta, todo afinado, todo coordinado, toda la perfección, las luces, todo entró en el momento adecuado, pero no eres capaz de ir a abrazar a un hermano, a una hermana con la que estás enfrentado. No se trata de lo que se ve por fuera. Lo externo no tiene nada que ver, hermanos. ¿Es necesario? Sí. ¿Es complementario? Sí. ¿Es válido? Por supuesto que sí. Es muy bonito llegar a un templo, a una iglesia donde todo se ve ordenado, bonito, donde todo está atractivo. Es muy bonito, hermanos, pero la presencia de Dios no está ahí. La presencia de Dios está en los miembros de la iglesia, en la reverencia en su adoración, en la obediencia a la palabra de Dios. La iglesia no es solamente una actividad. La iglesia es una comunidad de creyentes que adora, que ora y que se esfuerza por vivir según los principios del Evangelio, y para eso se prepara, para eso está lista, para poder defender con mansedumbre y templanza ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. No podemos confundir la actividad con la vida espiritual. El activismo es muy bonito, pero la vida espiritual es lo más importante. Yo no puedo presumir que mi iglesia está avivada y que mi iglesia está en fuego si yo no soy capaz de perdonar al que me ofendió, si yo no soy capaz de tender la mano a aquel que lo necesita, si yo no soy capaz de comprometerme para servir en la obra de Dios. No puedo etiquetar a la iglesia por lo externo. No puedo etiquetar a la iglesia por la calidad de espectáculo que presenta en cada servicio. Yo tengo que sentir la presencia de Dios primeramente en mi vida. Y tengo que buscar que cada uno de mis hermanos alrededor de mí presenten la misma característica, que el amor de Dios se refleje en sus propias vidas. A veces lo que realmente necesitamos es silencio, reflexión, una devoción más profunda en nuestro caminar diario con Dios. A veces no necesitamos luces ni música. A veces lo único que necesitamos es llegar a lo mejor entre semana al culto de oración y doblar nuestras rodillas en silencio, mientras toda la demás iglesia también está en silencio, orando. No hay necesidad de hacer nada más que orar y buscar la presencia de Dios. No hay show, las luces están especiales, las luces especiales están apagadas, los instrumentos están guardados. Solamente hay un momento de oración, de devoción a Dios, hermanos. Ahí se siente la presencia de Dios. A veces es lo que necesitamos en las iglesias. Quitarnos y movernos de todo ese show y de toda esa espectacularidad a la que estamos acostumbrándonos, y buscar solamente la presencia de Dios en silencio. No necesitamos el ruido que oculta. Lo que realmente importa es nuestra relación con Dios. Así es que una iglesia no se le puede etiquetar si es fría o caliente dependiendo de los elementos externos de la iglesia.
tenemos que buscar de manera interna la justicia, la paz y el gozo del Señor en nuestros corazones. En segundo lugar, la iglesia que verdaderamente es ardiente en el Señor es aquella que busca y le da importancia a la santidad, no al espectáculo como dijimos, a la santidad. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo dice Pablo en Romanos 12:1. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, una iglesia que está en la presencia de Dios, es una iglesia, un conjunto de personas, de cristianos, de aquellos que han sido hechos hijos de Dios, ¿verdad? Que entienden lo que están haciendo, que saben a lo que fueron ahí. Culto racional, que lo razonas en tu mente, lo razonas en tu entendimiento. ¿Es algo espiritual? Sí. ¿Es algo que no podemos ver espiritual, físicamente? Por supuesto, porque es algo espiritual. Pero lo tienes que razonar. Lo tienes que razonar. ¿Cantaré al Señor con el Espíritu? Sí, dice Pablo en Corintios, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Oraré al Señor en el Espíritu? Sí, pero oraré también de manera racional, con el entendimiento. Yo tengo que tener en mente, hermanos, de qué se trata el culto al Señor, de qué se trata la iglesia, de qué se trata lo que estoy haciendo en la iglesia. Yo lo tengo que tener en mi mente. Lo tengo que razonar. ¿Por qué? Porque tengo que estar preparado para presentar defensa. Oye, ¿por qué vas a la iglesia? Ay, es que se siente re bonito. Oye, ¿y por qué vas a esa iglesia? Ay, es que cantan re bonito, es que el hermano, los de la alabanza cantan tan bonito, por eso voy. No vas por eso a la iglesia. Por eso no vas a la iglesia, por eso no te congregas. Tú te congregas y vas a una iglesia porque entendiste de manera racional que le tienes que dar al Señor tu vida en un sacrificio vivo, en santidad, agradable a Dios. Es decir, que tú has decidido de manera intencional, racional, apartarte del pecado y buscar la santidad de Dios. No estoy hablando de santurronería, no estoy hablando de cosas externas, no estoy hablando de que ahora ya soy santo y ahora ya me pongo corbata. O la hermana ya es santa y ya se dejó de maquillar. No estoy hablando de cosas externas, eso es otro tema del que hablaremos en otra ocasión. Estoy hablando de situaciones internas. Estoy hablando de santidad, de esa decisión, de esa convicción que dices las cosas del mundo ya pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Ahora tengo una nueva identidad en Cristo. Ahora voy a vivir de acuerdo a mi nueva identidad en Cristo. Ahora voy a vivir de acuerdo a como el Señor me ha mandado a vivir. De acuerdo a los mandamientos, a las ordenanzas de Dios. Antes robaba, ahora trabajo para tener que compartir con otros. Antes mentía, ahora hablo con verdad para que otros sean edificados. Antes hacía un montón de cosas malas, ahora lo que hago es ser lleno del Espíritu Santo. Ya no me emborracho con vino, con tequila, con cervezas. Ahora soy lleno del Espíritu Santo. Una iglesia viva, hermanos, no es necesariamente una iglesia ruidosa, sino una iglesia que vive para la gloria de Dios. Una iglesia que se dedica a la adoración racional, a la santidad, a entender el culto de manera racional. La vida cristiana no se mide por lo que podemos mostrar solamente en un escenario, sino por lo que Dios está haciendo en los corazones de cada persona. Lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, lo que Dios nos está mandando a hacer y nosotros estamos obedeciendo. Dios no está buscando multitudes emocionadas por un evento.
Dios está buscando corazones comprometidos con su voluntad. Sean 10, sean 100, sean 1000, sean 10,000, sean 100,000, sea un estadio completo. No importa la cantidad, no importa cuántos son. Lo que Dios está buscando son corazones comprometidos con su voluntad. Una iglesia que está en el fuego del Señor se refleja en la santidad de su gente, en su deseo de servir a Dios, en la profundidad de su adoración. El fervor espiritual no siempre se puede ver, hermanos, pero sí se puede vivir. Hay personas que a veces están aparentemente estáticas en el tiempo de la adoración. Y cualquiera puede ponerle la etiqueta, ese hermano, qué bárbaro, qué bárbaro. Todo el mundo está brincando, saltando, chillando en lágrimas y el hermano está así. Pero resulta que al acabar el servicio, ese hermano es el que se acerca a decirle a alguien, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Ese hermano que aparentemente estaba sin expresión alguna, mientras todos estaban gritando y haciendo escandalera y media, y él estaba quietecito, nada más viendo para todos lados. Es el hermano que quizás al terminar el servicio va con su esposa y le dice, mi amor, perdóname por todo lo que te he hecho. El Señor me está ayudando a ser una nueva persona. No importa, hermanos, si el fervor espiritual se ve o no se ve. Lo que importa es lo que vamos teniendo cada uno de nosotros por dentro. Dejemos de etiquetar a la gente. Ese hermano ni se mueve, ese hermano no expresa nada, ese se mueve de más, esa grita de más, esa anda brincando como loca por todos lados, este anda también. Dejemos de etiquetar a la gente. Busquemos cada uno de nosotros de manera personal y ayudemos a nuestros hermanos también a que entiendan de manera racional qué es lo que está pasando en sus vidas, qué es lo que significa lo que estamos escuchando de la palabra de Dios, qué fue lo que el Señor nos habló a través de la predicación de nuestro pastor ahora. ¿Qué fue lo que tengo que renunciar? ¿Qué fue lo que tengo que dejar? ¿Y qué es lo que tengo que adaptar ahora en mi vida? No importa cómo lo externe, cómo lo exprese de manera hacia los demás. Importa el resultado interno y mi conducta, cómo estoy viviendo ahora. Presentemos, hermanos, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, de una manera racional, de una manera que entendamos. No se trata de emoción. ¿Y de qué hablar? ¿Quién sabe de qué hablamos hoy en la iglesia? Pero se sintió, el fuego cayó. Yo estaba en fuego. ¿Y de qué te habló el Señor? ¿Cuál fue tu compromiso? No sé. Ya no, estaba tan metido en la presencia de Dios que no escuché lo que dijo el pastor. Hermanos, cuidado, cuidado, por ahí no es. Por ahí no es. La palabra de Dios tiene que provocar esa santidad en nosotros. Tenemos que buscar esa santidad cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios. No importa cómo lo manifestemos, pero busquemos la santidad de Dios. Busquemos la santidad de Dios. Así es que dijimos, una iglesia, las características de la iglesia, más allá de las etiquetas que les ponga el mundo, y nosotros no debemos etiquetar iglesias. Las características son entender que los elementos externos no tienen nada que ver con la vida interna de las personas. Número 2, que debemos de buscar la santidad sobre todas las cosas. Más allá de cómo expresamos esa santidad, tenemos que buscar esa santidad de manera interna, en nuestro corazón, de manera totalmente racional, intencional. La tercera característica, hay muchísimas más, pero solamente vamos a hablar de 3. El poder de la oración y la predicación, hermanos. La oración
y la predicación fiel. Ese es el fuego verdadero. La oración y la predicación fiel. No importa si el culto lo acabaste sudando de tanto que alabaste. No importa si acabaste el culto deslumbrado y viendo lucecitas porque te aventaron tantas luces y estrobos y todo lo que hay ahí, o saliste con los ojos llorando, no de la presencia de Dios, sino del humo que te aventaron. Y eso no tiene nada que ver. El poder de la oración, el poder de la predicación fiel como fuego verdadero. Dice segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. 3 cosas. Orar, buscarle, convertirse. Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Una iglesia, hermanos, verdaderamente ardiente, una iglesia en el Señor, no necesita las luces brillantes o la música estruendosa. Vuelvo a insistir, no es malo, está bien. Si lo tienes en la iglesia está bien, qué bueno, hazlo. Pero lo que realmente le da calor es la constante oración. ¿Cuánta oración hay en nuestras iglesias? ¿Cuántos servicios de oración? ¿Cuántos tiempos de oración? ¿Cuánto oramos como iglesia antes de empezar nuestros servicios? ¿Cuánto pasamos de tiempo de oración cada uno de nosotros comprometidos con la palabra de Dios? ¿Cuántos compromisos de oración hay? Mucha gente se pone a principio de año la meta de este año voy a leer toda la Biblia completa. Está bien, qué bueno, es una excelente meta. Pero también añádele cuánto tiempo vas a orar. Porque necesitamos orar más. Necesitamos buscar la presencia de Dios. Necesitamos aprender a orar la palabra de Dios. Métete a la palabra de Dios, lee la palabra de Dios y después ponte a orar esa misma palabra. Esa misma palabra. Hermanos, ¿cuántas iglesias y cuántas personas a veces pasan a la oración? Y como decía Jesús de los fariseos, puras frases repetitivas. Puras frases ya armadas, ya hechas, que hemos repetido por generaciones. Oh amantísimo Dios, te exaltamos y te adoramos porque tú eres grande y tu misericordia y empezamos a decir cosas que repetimos a veces sin sentido. Cuando la verdadera oración busca desnudar nuestro corazón delante de Dios, exponer nuestra alma delante de Dios, clamar al Señor y decirle, Señor, me siento así, me siento asá, me siento acá. Señor, lléname más y más de tu palabra. Señor, lávame más y más y seré emblanquecido como blanca lana. Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Necesitamos aprender a orar la palabra de Dios. Dejemos de orar nuestros pliegos petitorios. Señor, y te pido que me des y que me des y que me des y que me quites y que me quites y que me quites y que mi hijo y que mi hija y que mi tío y que mi tía y que mi suegro y mi cuñado y mi cuñada. Ya dejemos de lado tantito esa oración y metámonos a orar en la presencia de Dios buscando su rostro. Si nos humillamos en oración y buscamos su rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces el Señor oirá. Necesitamos la predicación fiel de la palabra, hermanos. Necesitamos esa predicación de la palabra de Dios, no de nuestras experiencias como pastores, no de nuestras experiencias como predicadores, no de lo que a mí me gusta, de lo que yo viví, de mi familia. Necesitamos meternos a la predicación fiel de la palabra de Dios. ¿Cuántos ejemplos? No tenemos tiempo, pero ¿cuántos ejemplos en la Biblia de profetas que se atrevieron a hablar la palabra y les fue mal? Jeremías. A ver, tráigame un profeta de Dios, decía el rey.
Oh, allá está Jeremías. No, Jeremías no. Jeremías nunca me predica como yo quiero. Jeremías no me predica ni me profetiza lo que yo necesito. Jeremías habla lo que Dios dice y a mí no me interesa lo que Dios dice. A mí me interesa lo que yo quiero oír. Esa predicación, hermanos, no sirve, no es bíblica, no es fiel. La tenemos que desechar de nuestras iglesias. La predicación es la palabra que confronta. La predicación es la palabra que nos desafía. La predicación tiene que ser la palabra que logra quebrarnos por dentro, hacernos pedazos, para poder ser restaurados, para poder ser formados nuevamente a la imagen y semejanza de aquel que murió en la cruz por nosotros. Esa es la predicación que necesitamos en nuestras iglesias. Esa es la predicación que debemos de buscar. Esa es la predicación que le debemos de exigir a nuestros pastores y predicadores. Sí, hermanos, sí. Los miembros de la iglesia tenemos derecho a decirle a nuestro pastor: pastor, necesito que prediques más fielmente la palabra de Dios. Necesito que te metas y yo me voy a meter contigo a orar y me voy a meter contigo para que Dios te revele su palabra. Y no me estés hablando de experiencias y de emociones y no me estés hablando de cosas que la gente solamente quiere saber. Necesitamos la palabra de Dios. Jeremías tuvo que ir a un pozo nauseabundo con lodo hasta arriba de la cintura, ahí ahogándose, viendo lo que estaba pasando, por haber predicado la palabra, por haber dicho lo que la palabra dice. Hermanos, cuando uno dice la palabra de Dios, inmediatamente el ataque viene, inmediatamente las críticas. Ay, es que el pastor solamente estuvo tirando piedras. Ay, el pastor de seguro alguien le platicó de mi vida porque no me dejaba de tirar pedradas a mi hermano. Gracias a Dios que te cayeron piedras del cielo. Gracias a Dios que te cayó granizo con fuego del cielo sobre tu cabeza. Gracias a Dios, porque no te cayeron las llamas del infierno para condenar tu vida. Si te cayó lo que el pastor habló, hermano, con mansedumbre y templanza, recíbelo y deja que tu espíritu se quebrante y que tu orgullo se doblegue y humíllate delante de la presencia de Dios y dile: gracias. Gracias, Señor, porque esas piedras que aventó el pastor hoy vinieron a transformar mi vida, vinieron a cambiar mi vida, vinieron a hacer una diferencia en mi vida. Se necesita la palabra fiel, la predicación que se atreva a decir las cosas como son, la predicación que le llame pecado al pecado, que la predicación le llame blasfemia a lo que es blasfemo delante de Dios, y que la predicación diga: este es el camino, es muy angosto, ¿quieres ir por el camino ancho? Puedes ir, pero el camino de Dios es este. Esta es la senda antigua. Esto es lo que se predica en esta iglesia. Cuando la iglesia se compromete a buscar a Dios, hermanos, en oración, en su palabra fiel, el fuego del Espíritu Santo se enciende en los corazones. Se enciende en la vida de cada uno de sus miembros. La oración y la predicación son los verdaderos combustibles de un avivamiento. La oración y la predicación, nada más, es lo que se necesita para un verdadero avivamiento. Hermanos, no subestimemos el poder de una iglesia que ora, de una iglesia que predica la verdad. A lo mejor es un templo chiquito, a lo mejor es un templo gigante, a lo mejor son 10 personas, a lo mejor son 1000 personas, a lo mejor tienen una tecnología impresionante, a lo mejor solamente tienen una guitarra y un micrófono, solamente un pandero. No importa lo que tengan. No importa lo que tengan. Nunca subestimemos el poder de una iglesia que ora y que predica la verdad. El verdadero fuego del Espíritu Santo, hermanos, arde en esos momentos en medio de su congregación, aún en la quietud, aún en el silencio. Porque la fuerza de la iglesia radica
en la conexión que tiene con Dios, no en el ruido exterior, no en los elementos externos, sino en la santidad. Buscar al Señor con inteligencia, buscar al Señor en oración y predicación de la verdad. El ruido y el espectáculo, hermanos, no son los que definen si una iglesia está viva o fría. El verdadero calor espiritual proviene de una relación profunda con Dios. Una iglesia que ora, que predica fielmente la palabra. Una iglesia que está totalmente volcada en servir a Dios, en servir a su comunidad con humildad. A veces las iglesias más tranquilas aparentemente son las que están experimentando realmente un fuego ardiente en el corazón de cada uno de sus miembros, hermanos. No podemos y debemos dejar de medir la vitalidad espiritual por los eventos que vemos. Busquemos el corazón de la iglesia. Si la iglesia está llena del Espíritu Santo, hermanos, esa iglesia es una iglesia viva delante de la presencia de Dios. Empecemos a dejar de etiquetar a las iglesias. Oremos unos por otros. Tenemos que cerrar, hermanos, esa defensa que el enemigo quiere poner en contra nuestra. Tenemos que cerrar, hermanos, nuestras filas y orar unos por otros. Si tú sabes de una iglesia que está pasando una situación difícil, una situación particular, como la que pasó Corinto, la pasó Efeso, la pasaron los hermanos de Filipos, los hermanos de Tesalónica, lo pasaron los hermanos de Esmirna, de la Odisea, la pasaron los hermanos de Sardis. Hermano, fue un momento en particular y es algo que el Señor nos marca que debemos de corregir. Oremos por nuestras iglesias. Oremos por nuestros pastores, oremos por los miembros de las iglesias y defendamos nuestras iglesias. Nadie las va a defender. Nadie va a presentar defensa con mansedumbre y templanza. Y cuando alguien me quiera hablar mal de una iglesia, que yo sé que es una iglesia que está buscando del Señor, con sus virtudes, con sus defectos, chueco, derecho, pero están luchando por buscar del Señor, yo la tengo que defender. Y yo no tengo que permitir, y nadie tiene que permitir que hablen mal de aquella iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia, al igual que yo, y al igual a la iglesia en la que pertenezco, fuimos lavados por la sangre de Cristo Jesús. Y no podemos permitir que nadie hable en contra de la sangre de Cristo Jesús. Que nadie tenga por inmunda la sangre del sacrificio que Cristo Jesús hizo por aquella iglesia y por aquella otra y por aquella otra. No importa el tamaño, no importa sus características, no importa si tienen una gran orquesta de alabanza o si tienen solamente una guitarra. No importa. No podemos permitir que nadie hable mal de otras iglesias. Lo tenemos que defender. Nos tenemos que defender porque el mundo nos quiere destruir. Y el mundo nos puede usar a nosotros y Satanás nos puede usar a nosotros para atacar y destruir la misma obra de Dios que se está haciendo en nosotros y que Dios quiere levantar en otra iglesia. Oremos, defendámonos. Cerremos filas. Somos un cuerpo en Cristo. Somos una iglesia en el Señor. Somos un solo cuerpo, una fe, un bautismo. Fuimos llamados a ser hijos de Dios. Fuimos hechos hijos de Dios por haber creído en su nombre, por haberle recibido. Defendámonos unos a otros, hermanos. Defendámonos. Y no digamos, no, es que yo no sé, es que yo... No. Prepárate para presentar defensa de la fe ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por las iglesias, gracias por mi iglesia y gracias por las iglesias en estas ciudades, Padre, donde estamos. Gracias por cualquier iglesia donde se proclame que Jesucristo es el Señor.
donde se defiende el evangelio verdadero de la fe, todas las iglesias donde se predica tu palabra, Señor, permite que podamos defendernos entre nosotros y defendernos, Señor, para poder dar testimonio de que tú eres Dios y que tú eres nuestro Señor y que todos fuimos comprados por un mismo precio, por la misma sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Señor, oramos por todas las iglesias, por tu cuerpo, donde quiera que se reúnan, se congreguen, ciudades, países, barrios, vecindarios, iglesias de miles de personas, iglesias de 10 personas, templos grandísimos con muchos recursos tecnológicos y las casitas donde apenas hay algunos bancos para alabar y celebrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Señor, extiende tu misericordia. Extiende tu misericordia. Líbranos ya del orgullo, Señor. Quebranta nuestro orgullo y permite que en humildad, Señor, podamos amarnos y bendecirnos y protegernos y defendernos unos a otros, soportando, Señor, las acechanzas del diablo hasta que vengas por tu iglesia, Señor. Tú vienes por una sola iglesia, una novia, una esposa para el Cordero. Gracias, Señor, por este tiempo y por este mensaje. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, donde quiera que esté, ahora y siempre. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Compartan, por favor, este mensaje para que llegue a muchas personas y juntos podamos defender nuestra iglesia, al cuerpo de Cristo del que somos nosotros parte. Que el Señor les bendiga y la próxima semana vamos a hablar acerca de defender nuestra fe con base en las evidencias arqueológicas que existen en todo el mundo. Gracias, que Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima semana si el Señor nos da la vida.